En esta oportunidad no traigo, como habitualmente lo hago, una presentación en PowerPoint, porque básicamente la experiencia que les quiero traer hoy es netamente práctica. Sin embargo, pues nos sobra dar un acercamiento contextual de lo que representará y lo que será pues RefWorks. Quien no haya tenido la oportunidad de conocer RefWorks, que es el gestor bibliográfico, a grosso modo básicamente lo que va a permitirles RefWorks en su vida académica, en su proceso académico, es agilizar ese proceso de revisión de citas y gestión de citas bibliográficas en diferentes estilos bibliográficos. Bien, estoy escuchando un poco de ruido. No sé si pueden silenciar sus micrófonos para que no haya interferencia. Les agradezco. Perfecto, muchas gracias. Bien, antes de iniciar me presento y como ya dijo Fernando, mi nombre es Natalia Fuentes, soy formadora y consultora de ProQuest para Latinoamérica y en la sesión de hoy hablaremos en los próximos 40 minutos sobre RefWorks. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, yo no puedo ver el chat en esta oportunidad, pero seguro ustedes podrán activar los micrófonos y preguntar todas las inquietudes que tengan. Natalia, muy buenas tardes. Bueno, sigue Disculpa, Osquita. habla con Oscar. Si quieres yo cualquier cosa, cualquier inquietud que surja por el chat, yo te la comunico. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Con perfecto. gusto. Bien, entonces iniciemos. ¿Qué es un gestor bibliográfico? Un gestor bibliográfico hoy en día no es más que una herramienta indispensable para nuestros académicos, para nuestros estudiantes, en aras de dar cumplimiento a los derechos de autor, de darle la autoría a quienes producen ese contenido que en algún momento estamos citando o estamos usando en nuestros trabajos académicos. Por ende, lo que hace un gestor bibliográfico es consolidar, gracias pues a una serie de opciones, las citas, todos los documentos que ustedes en algún momento van a implementar en sus documentos. Y no solo consolidarlos, sino también generar esa cita y esa referencia bibliográfica en cientos de estilos de citación. Entonces, con ese contexto, RefWorks pues no está muy ajeno a esa aproximación que les estoy dando de un gestor bibliográfico, y RefWorks ofrece unas opciones adicionales que vamos a ver más adelante y que ustedes podrán eventualmente percibir en el uso de esta herramienta en todo su proceso de apropiación y de captura de información. Para iniciar, hablemos un poco de la ruta de acceso. La ruta de acceso de RefWorks está habilitada en el sitio web de la biblioteca, en la biblioteca.uniminuto.edu. Es en este sitio web donde ustedes podrán identificar todos los servicios, todos los recursos que tiene la Uniminuto para ofrecer a la comunidad académica. Uno de los servicios que ofrece y quiero resaltar es esta caja de búsqueda, que es lo primero que vemos cuando ingresamos al Sistema Nacional de Bibliotecas. En este espacio, en esta caja de búsqueda, se les facilita la recuperación de todo el contenido que suscribe la institución, pero no solo el que suscribe, es decir, no solo el que está electrónico, sino también el acervo bibliográfico, lo que está contenido en las bibliotecas de forma impresa. Así que si tienen la oportunidad de trabajar con este descubridor, los invito para que puedan identificar a grosso modo y tengan una visión más completa de todo el material que está disponible frente a las necesidades de información que ustedes tienen. Y esto será de gran ayuda, sobre todo para RefWorks, que ya se los mostraré más adelante cómo funciona y cómo podemos hacer uso de este descubridor enlazado pues directamente con RefWorks. Entonces, ¿cómo ingresar a RefWorks? Si es nuestra primera vez, vamos a identificar el panel ubicado al costado izquierdo, esta barra lateral, en donde tenemos una serie de opciones. Una de ellas, llamada apoyo a la investigación, es la que nos va a llevar directamente a los gestores bibliográficos. Apoyo a la investigación, gestores bibliográficos, y posterior pues vamos a encontrar todos aquellos que están disponibles en su institución. En primera instancia vamos a encontrar ProQuest RefWorks, vamos a ingresar a la herramienta
Y una vez ingresen a esta herramienta, el primer paso para trabajar con este recurso es crear una cuenta. Si nunca hemos creado una cuenta en RefWorks, en esta franja, en este recuadro blanco, en la parte inferior dice crear cuenta. Es acá donde debemos ingresar si es nuestra primera vez con el gestor bibliográfico. ¿Qué datos necesito para crear mi cuenta en RefWorks? Necesito lo que es mi correo institucional y la contraseña que ustedes deseen asignarle a esta cuenta. Bien, pero es indispensable su correo institucional. Solo es ese correo el que está permitido en la creación de una cuenta dentro de RefWorks. Como cualquier otra cuenta que ustedes crean, van a recibir una notificación a través de su correo institucional para confirmar la creación de esta cuenta. En ese correo vamos a recibir un enlace que ustedes deberán seleccionar y seguir el paso siguiente. Y el paso siguiente no es más que introducir sus datos personales, datos como su nombre completo, su apellido, la facultad o el programa al que pertenece, entre otros datos. Entonces, primero, pues considerar ese primer paso de registro que es esencial para tener acceso a RefWorks. Quien ya se haya registrado en el gestor solo debe iniciar sesión, introduce sus credenciales completas, eso quiere decir su correo completo y su contraseña. Voy a conectar en este momento con mi cuenta. Y una vez ingresamos al gestor bibliográfico, vamos a apreciar una infinidad de opciones que todas ellas ustedes pueden ir acoplando de acuerdo a sus necesidades. Bien, entonces voy a segmentar esta sesión en 3 partes para identificar pues a grosso modo cuáles son los puntos esenciales de esta plataforma, de esta herramienta para ayudarle el uso apropiado. Lo primero que vamos a identificar al costado derecho en la parte superior es el idioma, la interfaz. En esta oportunidad pues yo lo tengo en inglés, pero ustedes pueden cambiar en language el idioma, no sé, nativo, entonces español. Posterior vamos a encontrar en nuestro nombre una serie de opciones. Una de ellas es la configuración, los settings, y el otro son las herramientas, los tools, y en estas dos nos vamos a enfocar en esta primera parte. Entonces, cuando ingresemos a herramientas por primera vez, vamos a identificar primero la cobertura del peso actual de los documentos o los datos que yo tengo actualmente en mi cuenta. En este momento, los datos que yo tengo en mi cuenta de RefWorks pesan aproximadamente 106 megabytes. Esta barra no significa que en algún momento tenga un tope, ¿no? No hay un tope. De hecho, cada uno de ustedes tienen una capacidad de almacenamiento ilimitada dentro de su cuenta. Por ende, nunca se va a llenar su cuenta y ustedes pues la posibilidad de almacenar todos sus datos cada vez que lo requieran. En la parte inferior vamos a encontrar todo lo de profile o todo lo de su cuenta, sus datos, los que introducieron en el registro por primera vez en RefWorks. Si quieren ajustar algunos datos, tienen toda la libertad de realizarlo. Y más adelante vamos a encontrar algo muy interesante y es esta opción de Dropbox. Quien maneje Dropbox puede sincronizar su cuenta en RefWorks y esto le va a permitir guardar los documentos de su cuenta en RefWorks en Dropbox. Bien, es unidireccional, no es bidireccional. Entonces, la sincronización significa básicamente que todos los documentos que guardamos en esta interfaz de RefWorks se van también a almacenar dentro de Dropbox. Quien no tenga Dropbox, no hay ningún problema. Estos son, digamos, recursos externos que están en la web, que realmente se define como un almacenamiento en la nube. Tiene un espacio gratuito y pues el otro es con compra. Así que pues tienen las dos alternativas. Más adelante tenemos la posibilidad de cambiar nuestro password, también pues de eliminar nuestra cuenta de RefWorks y cambiar pues algunos datos personales. Entonces, esto es de entrada una opción de actualización.
para que pues lo consideren. Ahora voy a regresar nuevamente a mi nombre. Voy a ampliar de hecho un poquito mi pantalla. Bien. Voy a ingresar acá a mi nombre y voy a seleccionar los tools, las herramientas. Este paso es esencial porque es acá donde vamos a identificar cuáles son las herramientas que requiere RefWorks para yo tener una experiencia total con el recurso, ¿sí? Para que tengamos un flujo de trabajo más ameno con otro tipo de recursos externos a RefWorks. Entonces, la primera herramienta se llama Save to RefWorks. Este es un plugin, esto es un complemento que se instala en la barra de marcadores del navegador. En esta oportunidad yo estoy trabajando en Google Chrome y la barra de marcadores es la que aparece justo debajo de la URL. Quien no tenga esta barra de marcadores, el paso pues para activarla es ingresar a la configuración del navegador que está debajo de la X. Antes de cerrar el navegador vamos a encontrar estos tres puntitos y posterior vamos a encontrar la opción de marcadores o favoritos. A veces se llama favoritos. Bien, cuando ingresemos acá lo único que debemos hacer es activar la opción de mostrar nuestra barra de marcadores. ¿Para qué se usa esta barra de marcadores? Usualmente se usa para marcar ciertas páginas como favoritos, ¿no? Supongamos que te gustó un canal en YouTube, entonces tú le diste acá clic en la estrellita y te quedó en tu barra de marcadores. Son accesos directos. En el caso de RefWorks, esto será esencial para instalar este primer complemento y para ello vamos a ingresar a la opción Save to RefWorks. Aquí la leyenda es bastante clara. Básicamente dice que debemos seleccionar este recuadro negro, Save to RefWorks, y con nuestro cursor sostenido lo vamos a llevar a nuestra barra de marcadores. Siempre validen que sea en la barra de marcadores, no en la URL, sino en la barra de marcadores. Bien, entonces acá ya quedó instalado. Yo ya lo tenía instalado previamente, pero no hay ningún problema. Quien está ingresando en este momento a la sesión, no se preocupe, la sesión, por lo que tengo entendido, está siendo grabada, así que seguramente ustedes podrán revisarla más adelante. Esa es la primera herramienta. ¿Para qué sirve Save to RefWorks? Básicamente, este complemento nos ayuda a capturar los datos bibliográficos de sitios web que contengan información bibliográfica. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo encontré, o supongamos, yo tengo un libro físico, digamos que es Alicia en el País de las Maravillas y voy a citarlo en mi tesis. Entonces, yo encontré que los datos bibliográficos como el título, el editor, el autor, etcétera, etcétera, están en la página de la editorial o de la Librería Nacional. Entonces, yo entro a la Librería Nacional, busco el libro y lo que hago es usar este complemento y él me captura los datos. ¿Los datos cuáles son? Que eso es un libro, que su título es X, que el autor es X, que la editorial es X, que el año de publicación es X. Y esos son los datos básicos que en algún momento necesitamos para generar una cita bibliográfica. Entonces, esto es lo que va a hacer el Save to RefWorks y va a ser mucho más rápido hacer uso de esto porque captura de forma inmediata los datos. Ahora, considere cuál es la página web de donde va a capturar los datos. Que no pase como me sucedió hace poco con un usuario que estaba intentando capturar datos de una página web de un banco. Esto no tiene ningún sentido, ¿bien? Primero porque las páginas de los bancos están súper cifradas, están muy protegidas y dos porque no hay datos bibliográficos. Entonces, siempre considerar pues cuál es la fuente que vamos a capturar. Posterior, vamos a encontrar una serie de complementos que son totalmente opcionales, pero que yo les recomiendo los consideren al momento de trabajar con el gestor. Y hoy nos vamos a centrar únicamente en los complementos que podemos instalar en Microsoft Word. También pueden usar el complemento que se instala directamente en Google Docs, que no es más que como un Word en la nube, que está en nuestro correo de Gmail. Puede ser un correo personal o un correo institucional y es totalmente válido.
Bien, pero no vamos a abordar esta opción el día de hoy. Y la última que se llama Hangul, esta es una opción únicamente para Oriente, para China, para Japón, entonces pues nada que ver con nosotros. Así que lo único que vamos a revisar en la tarde de hoy es el de Microsoft Word. Y en Microsoft Word vamos a encontrar dos opciones de Reference. Una se llama Reference Citation Manager y la otra se llama Right Hand Side. El complemento de Right Hand Side, este es un complemento que debe ir ajustado a la versión del Office y también a el sistema operativo de nuestro equipo. ¿Qué significa eso? Que primero debemos validar si estamos trabajando en un equipo Mac o en un Windows. En mi caso, yo estoy trabajando con un Windows. Cuando trabajamos con un Windows, hay un requisito esencial para poder instalar este complemento y es tener el Office licenciado. Eso es fundamental, tener un Office licenciado. ¿Por qué es esencial? Porque si no lo tenemos, el complemento va a entrar en conflicto con ese Office pirata, por decirlo de alguna manera, y pues no va a funcionar como queremos que funcione. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues obtener un Office licenciado o a veces algunas instituciones ofrecen el Office a sus estudiantes. Tendrían que averiguar directamente con tecnología si esto es posible. Y la tercera opción que yo les doy es ingresar directamente a Microsoft Office. Ellos ofrecen una licencia gratuita a estudiantes. Ustedes lo pueden buscar en Google como Free Office o Microsoft Office Free. Y una vez ingresan a este espacio, a este sitio, lo único que deben hacer es introducir un correo institucional y ellos les van a proveer un paquete básico que está constituido por Word, Excel, PowerPoint, OneNote y Teams. Entonces, pues esa también es una opción. Disculpa, Natalia, hay una inquietud en el chat por parte de Doris Cristina Vanegas. Nos pregunta respecto al complemento en Drive, ¿está teniendo fallas últimamente? ¿Cuál? ¿El de Right Hand Side? ¿Dices? No sé, pues solamente me dice que en Drive. Ah, en Drive. En Drive. Sí, de hecho, esto también han reportado otros usuarios en otras instituciones. Es algo en lo que ya está trabajando el equipo de soporte. En esencia, cuando se presentan estos problemas en Drive, en Google Docs, es algo que es muy difícil de manejar porque nosotros dependemos directamente de Google, de Gmail, para que nos dé ciertos permisos de actualización. Entonces, si en este momento estás trabajando con Google Docs, yo de entrada te recomiendo trabaja con Microsoft, con la versión instalada, con la versión de la tienda que ya la veremos, para que no tengas pues esta frustración en el proceso. Mientras tanto, no sé, no estoy segura cuándo se va a solucionar este tema, pero lo que sí te voy a recomendar es que si estás trabajando en Google Docs y de entrada es tu primera opción y estás presentando problemas, por favor, repórtalos al equipo de la biblioteca para que ellos nos hagan llegar estas incidencias y sea más fácil presionar, ¿no? El equipo de desarrollo de RefWorks para que nos colaboren con esto. Bien. Entonces, dime, Oscar, Carlos, Oscar, perdón. No, tranquila. Muchísimas gracias por la respuesta. Gracias. Bien, entonces, Right Hand Side, Office debe estar licenciado. Una vez yo lo tengo licenciado e instalado en mi ordenador, voy a abrir, aquí estoy abriendo, voy a traerlo, una hoja en blanco en Word. ¿Por qué voy a abrir un documento blanco en Word? Básicamente porque a través de este documento en blanco yo puedo identificar los bits del Office. Puede ser una versión de 32 o puede ser una versión de 64 bits. Entonces, ¿cómo validar esto? Para validar esto, ustedes deben ingresar a la opción de archivo y dentro de la opción de archivo vamos a seleccionar lo que es la cuenta. En cuenta
vamos a encontrar acerca de Word y esto es básicamente la licencia. Entonces, cuando ingresamos en acerca de Word, vamos a encontrar en mi caso que la versión del Office es de 64 bits. Entonces, ustedes pueden ver que es de 64 bits o de 32 bits. No existe ninguna otra versión. Siempre pues estamos sujetos a la versión del del Office para que el complemento pues funcione bien de acuerdo a esta versión. Entonces esto es lo primero que debemos hacer antes de instalarlo. Bien. Paso esencial, recordemos tener el Office licenciado. Paso o requisito primordial antes de instalarlo, verificar los bits. Nuevamente la ruta. Abro un documento en blanco en Word. Selecciono archivo ubicado en nuestra parte superior, posterior cuenta y dentro de cuenta acerca de Word. Y acá está la versión de bits, ¿ok? Bien, considerando esto, si es la primera vez que lo va a instalar, de entrada pues le recomendamos que cierre todos sus documentos en Word y haga primero la instalación y luego sí retome sus documentos en Word. Entonces, ¿cómo realizar la instalación? Para realizar la instalación, me voy a fijar puntualmente en la opción de Right Hand Side. Acá vamos a validar que por default, por defecto, me está mostrando la versión de 32 bits. Pero la que yo necesito es la de 64. Así que voy a ingresar a otras versiones de Windows y Mac. Y acá voy a identificar que existen dos versiones de 32 y dos versiones de 64. En este caso, yo les recomiendo, si están en un ordenador personal, que si su Office es una versión de 64, pues instalen la primera opción. Si es una versión de 32, pues que instalen la primera opción. ¿Por qué no la segunda? La segunda opción de 32 y la segunda opción de 64 traen una nota que dice que no se necesita una actualización del complemento. Y esta instalación se recomienda, se implemente particularmente cuando son ordenadores de la universidad, es decir, que nosotros, por ejemplo, no tenemos permisos administrativos para instalar programas en esos equipos. Entonces, esta es la versión que usan en los equipos institucionales. Si estamos en un equipo personal, como les digo, puede ser la primera opción, si es de 32, o en este listado, pues la tercera opción de 64. Bien, esto es importante considerarlo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un ordenador Mac? Si yo tengo un sistema operativo Mac, primero debo identificar que la edición del Mac esté dentro de estas que se mencionan en la lista, porque son solo estas en donde es compatible la versión de escritorio del right hand side. Así que primero identificar eso. Dos, en el Mac no existen dos versiones de Office, existe una única que es la de 32 bits, entonces pues no tenemos que validar eso. Y lo tercero que les recomiendo es que verifiquen que esté instalado Java. Eso es fundamental en el equipo Mac. Debe instalar Java antes de instalar este complemento para que funcione bien y pues quede correctamente instalado. Esto al principio puede ser un poco confuso, no se preocupen, hay muchos tutoriales, tenemos varias guías y pues por supuesto está el equipo de la biblioteca quienes están capacitados para responderles ante estas preguntas técnicas. Cuando yo valide, en el caso mío, la versión correcta del RefWorks, la instalo. Lo que hago es descargarla y como cualquier otro programa, la descargo, la ejecuto y la instalo. No tiene mucha ciencia, se demora alrededor de unos 5 minutos. Y una vez la instale, ¿cómo sé que quedó instalada? Pues fácil. Lo único que tengo que hacer es regresar o abrir un documento en blanco en Word. Voy aquí a desglosar la tira de herramientas. Y lo siguiente que voy a encontrar aquí, de pronto esto no se note muy bien, pero lo que ustedes pueden apreciar es al final de la tira de herramientas la opción que dice RefWorks. Entonces, esto será muchísimo más sencillo para trabajar porque es una versión instalada
y es fácil de identificar. Entonces se llama RefWords y la abordaremos más adelante de cómo funciona el complemento. Bien, ahora existe, y me regreso aquí a la plataforma de RefWords, existe otro complemento en Word que se llama RefWords Citation Manager. Este complemento no es de instalar. Entonces, últimamente nuestro equipo de desarrollo de RefWords le ha dedicado mucho tiempo a este complemento porque hemos visto que es muchísimo más fácil de utilizar y más ligero, no es tan, por ejemplo, no tiene todas estas condiciones de instalación. Entonces, esta es una opción y es una opción que está habilitada únicamente desde la versión de Word 2016 en adelante. ¿Por qué está disponible a partir de la versión de 2016? Porque en la versión del 2016 de Word se habilitó una opción en la opción de insertar, valga la redundancia, en la opción de insertar se habilitó la opción de la tienda de Office. Muy parecido a lo que hacemos desde nuestro móvil cuando ingresamos al App Store, lo mismo pasa en Word. Y esta opción está habilitada únicamente del 2016 en adelante. Entonces, cuando ustedes estén trabajando en Word, pueden ingresar rápidamente a la opción de insertar. Posterior vamos a encontrar la opción que dice obtener complemento. En el Mac dice Store. Y cuando ingresamos acá, nos lleva a la tienda de Office. En esta tienda de Office, lo que hacemos es buscar RefWords. Y él nos muestra el complemento RefWords Citation Manager. Lo único que tengo que hacer es agregar. Acepto la política de privacidad y eso es todo. No tengo que mirar cuál es la versión de bits, no tengo que trabajar necesariamente en una versión licenciada, porque esto a veces puede ser un problema. ¿Qué más les puedo decir? No tengo que instalar Java, tampoco pues es un requisito. Entonces es mucho más ligero, pero este complemento sí necesita de que estemos conectados a Internet o a la web todo el tiempo para que podamos trabajar con él. Muy diferente al RefWords Citation Manager, que como es una versión instalada, pues no necesitamos estar conectados a Internet, ¿ok? ¿Cómo sé que me quedó instalada? Yo ya la había instalado, por eso me mostraba ese error, pero ustedes cuando la instalen la van a ver acá con sus siglas, RCM, RefWords Citation Manager. Y acá es donde podemos apreciar este complemento. Lo único que tengo que hacer es darle clic y él ya me lo habilita en una barra lateral derecha. Eso es todo. Entonces tenemos estas dos versiones para Word. Recuerden que pueden hacer todas sus preguntas a través del chat o también siéntanse en la libertad de activar el micrófono. ¿Ok? Bien, eso hace parte de lo esencial de RefWords para conocer pues más lo del gestor. Entonces recordemos, la ruta de acceso a estos complementos es a través de su nombre, seleccionando la opción de herramientas. Bien, entonces ahora voy a regresar a la página principal de RefWords. Para esto puedo darle clic en el logo o en la primera carpeta que dice All Reference o todas las referencias. Y una vez estemos en esta página principal, pues seguramente muchos de ustedes tengan esto en blanco. Entonces, ¿cómo agregar datos en RefWords? Existen más de 6 formas para guardar información dentro de RefWords. En esta oportunidad solo voy a mencionar 4. La primera es ingresar a la opción de, en español creo que es añadir o agregar. Voy a cambiarlo acá al español, es que me confundo un poco con el idioma. Añadir. Cuando ingresamos a la opción de añadir, tenemos una opción que es la carga de documento. ¿Y esto qué significa? Básicamente que ustedes pueden cargar todos los PDFs que en algún momento descargaron de una base de datos. Por ejemplo, que yo estaba en la base de datos de ProQuest y en la base de datos de ProQuest estaba buscando sobre la enfermedad del Alzheimer, supongamos. Entonces, de esas bases de datos yo descargué 20 artículos que voy a citar en mi trabajo de grado.
Entonces, cuando yo descargo todos esos artículos, los voy a encontrar pues en mis carpetas del ordenador. Y aquí lo que hago básicamente es capturar esos artículos. Entonces, yo selecciono esos artículos, puede ser uno a uno, puede ser el paquete completo de PDFs que yo haya descargado y le doy a abrir. ¿Qué es lo que va a hacer el gestor? Básicamente me va a cargar el PDF, pero además de cargarme el PDF, también me va a capturar los datos de ese PDF. Entonces, ¿cuáles son los datos que vienen usualmente en los artículos? Viene el título del artículo, viene el título de la revista, los autores, el volumen, todos los datos que tiene un artículo. Bien, entonces eso es lo que empieza a hacer el gestor bibliográfico. Vamos a apreciar lo que es una barra de progreso al costado derecho de la carga de estos archivos. Ya vemos que me está jalando, me está exportando esos datos para posterior pues implementarlos en mis citas. Bien, entonces esta es una primera forma de guardar información en el gestor. Lo siguiente que podemos hacer es importar referencias. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que yo trabajo usualmente en Mendeley y ahora quiero trabajar en RefWorks. O yo trabajo en Zotero y ahora quiero trabajar en RefWorks. Si ese es el caso, lo que usted debería hacer es ingresar a su cuenta de Zotero, ingresar a su cuenta de RefWorks, exportar esos datos en un formato .ris o en un formato vtext, y cuando tenga esos datos, lo que hace es cargarlos en RefWorks. Entonces, toda la metadata que tenía en ese otro gestor le va a quedar ahora en RefWorks. Esa es otra forma de almacenar, se llama importación de referencias. Y la última opción es esta que dice crear nueva referencia. Esto básicamente es una plantilla donde usted introduce los datos de forma manual. Entonces volvamos a lo del libro. Tengo el libro de Alicia en el País de las Maravillas y ese es el que voy a citar. Entonces lo primero que tengo que hacer es definir el tipo de referencia. No es un journal, no es un artículo, no es una revista, es un libro. Entonces voy a seleccionar Book y posterior lo que hago es introducir todos los datos de esta ficha, de esta plantilla. Ahora, ¿qué les recomiendo? Cuando introduzcan los datos, por favor, cerciórense de introducir los datos tal como los está pidiendo en la plantilla. Por ejemplo, en el campo de autores, lo primero que me está pidiendo es el last name o el apellido. Entonces, debo introducir el apellido, coma, nombre. Así debo introducirlo. Consideren que acá no estamos creando citas ni bibliografía, solo estamos guardando datos en el gestor. Aún no estamos generando citas. Por eso es importante seguir al pie de la letra lo que nos está pidiendo la plantilla para no tener pues, problemas más adelante. Bien, entonces esto es una opción, es manual, algunas personas lo prefieren y principalmente pues se utiliza cuando tenemos todo el material bibliográfico impreso, ¿no? En nuestras manos. Entonces esta es una alternativa muy útil. Cuarta opción para guardar información. Capturar los datos de un sitio web. Y para ello vamos a usar nuestro gestor, nuestro complemento que instalamos hace un rato llamado Say2RefWorks. Entonces, supongamos que yo voy a ingresar a la base de datos Redalyc, que es una base de datos free, es una base de datos open access. Y en esta base de datos voy a buscar, no sé, artículos sobre economía. Entonces acá encontré el artículo que voy a citar. Bien, entonces yo entro a este documento, a la referencia. Y lo único que debo hacer es darle clic en Say2RefWorks. ¿Qué es lo que va a hacer él? Va a capturar los datos que estén disponibles en este sitio. Todo depende de los datos que estén disponibles en este sitio web y también la normalización de esos datos. Entonces, de entrada, ella me identifica que esto es un artículo de revista, que este es el título y de hecho lo puedo contrastar acá, cuál es su autor, cuál es la revista, cuál es el volumen, etcétera, etcétera. Él me está capturando todos los datos de este documento que estoy revisando. Y lo único que debería hacer es guardar en RefWorks,
en la parte inferior y le digo importar. Acá me está hablando de proyectos y carpetas, esto ya lo vamos a hablar en un momento. Y básicamente lo que hace esto, lo que propone RevForce es organizar todos los documentos que guardamos, pues de una forma lógica, ¿no? Para nosotros a través de carpetas, por ejemplo. Entonces, pues la voy a guardar en mi carpeta que se llama Noting Folder y voy a dejar así, cerrar barra lateral. Eso es todo. Así es como funciona en Save to RevForce. Vemos que es bastante sencillo, pero siempre vamos a depender de los datos que estén disponibles en la página web. Por ejemplo, que usted quiera capturar un video en YouTube. Si está capturando un video en YouTube doméstico, sí, que fue creado por una persona y lo cargó en su cuenta personal de YouTube y usted lo está viendo, pues es muy difícil que estos canales pues tengan datos bibliográficos. Muy diferente si fuera un canal empresarial, un canal institucional. Estos canales pues ya tienen unos datos más consolidados y claramente la captura de datos pues va a ser racional, va a ser lógica con base a lo que exista. Bien, esas son 4 formas. Como dije, hay otras formas de capturar datos, por ejemplo, desde Google Scholar. Si ustedes están trabajando o recuperando información de Google Scholar, Google Scholar tiene una opción en la parte izquierda superior en configuración, acá en settings, para administrar la bibliografía. Entonces ustedes por defecto pueden elegir cuál es el gestor en el que quieren siempre exportar sus datos. En este caso pues yo ya tengo predeterminado RevWorks, le doy Save y la forma de capturar los datos o exportarlos desde Google Scholar es cuando ya encontramos nuestros resultados. En la parte inferior se habilita el botón o la opción que dice importar a RevWorks. Entonces, pues esto también sería de gran ayuda para ustedes. Bien. ¿Alguna pregunta con la captura de datos? Recordemos, hablé de 4 formas. 3 de ellas están en la interfaz de RevWorks a través del botón añadir, cargar documentos únicamente en PDF, importar referencias de otros gestores, crear una referencia manual y por último capturar los datos haciendo uso del complemento de Save to RevWorks. Bien, entonces ahí ya vimos la esencia para trabajar con RevWorks, que es pues guardar estos datos. Cuando yo guardo datos, ¿qué puedo hacer? Hay una cosa que podemos hacer principalmente cuando son documentos en PDF. Por ejemplo, este documento. ¿Sí escuchó a alguien? Ok. Por ejemplo, yo guardé este artículo y lo guardé junto con su PDF. De hecho, lo puedo notar acá porque está el icono, ¿no? Cuando yo le doy clic a la referencia, al costado derecho puedo apreciar todos los datos bibliográficos que se capturaron al momento de guardar este documento, pero también me da la opción de leer. Si yo ingreso a la opción de leer, vamos a ver otro beneficio del gestor, y es que no solo te está guardando los datos para en un futuro crear la bibliografía, sino que también funciona como un almacenamiento en la nube porque te está guardando los PDFs en este mismo espacio. Y como si fuera poco, además te deja leer todo el documento en PDF y muchos de los documentos cuando no tienen restricciones podemos resaltarlos o podemos crear comentarios. Entonces estas son 2 ventajas adicionales de tener pues almacenados nuestros archivos PDF dentro de RevWorks. Regreso. Otra opción que les quiero presentar es también cuando tenemos referencias en RevWorks junto con su PDF, hay una opción que dice archivos adjuntos. Si yo le doy clic en el lápiz ubicado en la parte superior derecha, él me permite editar la referencia. Y editarla en este espacio, en este campo, es que yo pueda agregar otros documentos. Por ejemplo, que yo estoy haciendo una revisión sobre Prisma para revisión sistemática.
Y yo hice unos estudios o capturé unas imágenes de otros documentos y quiero que todas queden guardadas en esta referencia. Pues yo voy, le doy clic en archivo adjunto y empiezo a guardar mis otras presentaciones, mis imágenes o material complementario. Solo considere que a esos documentos que estamos adjuntando a la referencia no se va a generar una cita bibliográfica. Solo es como un backup de todo lo que tenemos en nuestro ordenador almacenado en RefWorks. La cita original, la captura del primer documento que cargamos, ¿no? En esta referencia. Entonces, pues eso es esencial. Y en la parte superior, pues ya guardamos los cambios. Asimismo, si vemos que alguno de los datos no es correcto, porque finalmente esto es una herramienta, ¿no? Entonces, como cualquier herramienta, puede tener en algún momento sus defectos y está bien, pues, en todo caso, revisar, checar todos los datos que están disponibles. Entonces, acá voy a guardar la, los cambios que se hayan realizado, ¿ok? Bien, ahora hablemos de la visualización de estos datos. La visualización de los datos por defecto está predeterminada como una vista normal, que esa es la que estamos viendo en este momento. Pero yo puedo cambiar la visualización de estos datos por una vista tabulada, que pues es literalmente una tabla donde vemos a grosso modo todas las referencias que tenemos. Muchas veces esto es útil, por ejemplo, cuando vamos a guardar únicamente artículos y a través de la tabla puedo ver que faltan datos, ¿no? Por ejemplo, que en la referencia 210 y 209 me falta el número de ese artículo. Entonces, esto también nos permite tener una visión general de los datos que posiblemente puedan estar faltando en mis referencias. Otra forma de visualizar las referencias es a través de una vista completa, que es muchísimo más extensa porque te muestra todos los datos, toda la metadata de ese documento que guardaste. Entonces, esto puede tardar un poco más porque tengo varias referencias y así es como se desglosa hacia abajo. Entonces, acá ya tengo una visión más completa de esa referencia que almacené, ¿no? Entonces, todos sus datos bibliográficos, si en el momento en que capturaste, guardaste el resumen, pues también puedes apreciar el resumen. De hecho, puedes editarlo estando en esta visualización. Y por último, la vista que a mí más me gusta es una visualización por cita. Si ustedes están acostumbrados, por ejemplo, a citar en norma APA, ustedes pueden ingresar a esta vista por cita y pueden definir el estilo bibliográfico. Yo tengo el estilo que recién usé fue norma 7ª edición, que ya está disponible en RefWorks. Y si no manejan APA, pues ustedes consultan el estilo que vayan a usar en algún momento. ¿Cuántos estilos hay en RefWorks? Hay alrededor de 3000 estilos bibliográficos. En estos, pues naturalmente encontraremos los más usados a nivel Colombia, que son la norma APA, la norma IEEE, sobre todo para ingenierías. Está la norma Vancouver para el área de ciencias de la salud y está pues nuestra norma nacional Incontec. Entonces, esas son como las más usadas, pero ustedes eventualmente pues pueden consultar cualquier otra, ¿no? Cuando ingresemos a esta visualización de citas, también vamos a encontrar este acordeón, estas opciones en la parte inferior de estilos favoritos, de los estilos recién usados, de los estilos propios, porque a través de RefWorks existe una opción y es de personalizar un estilo. Entonces, por ejemplo, yo me voy a apropiar del estilo APA, pero yo quiero que cada vez que use APA, el título esté en negrilla, supongamos. Entonces, eso hace parte de la personalización y pues esto depende mucho. Y también hay algunas instituciones que personalizan estilos. Tengo una institución muy particular en Colombia que ellos usan 2 estilos para hacer una tesis. Citan en APA y referencian en Incontec. No tengo ni idea de por qué hacen eso, pero así es como lo determinan ellos a nivel institucional y por eso deben personalizar un estilo para su institución, para su comunidad. Entonces, pues apreciar esto. Claramente yo estoy en mi cuenta corporativa y pues hemos hecho muchos ajustes institucionales corporativos. Bien, cuando ustedes busquen un estilo bibliográfico,
los estilos traen una estrellita al costado izquierdo y esto nos permite marcarlo como una referencia favorita. Entonces, por eso podemos apreciar pues de entrada esta opción de favorite styles o estilos favoritos. Yo ya tengo acá mi norma APA, le doy guardar. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo cambie esta visualización, él me va a mostrar cuáles son los datos que faltan en cada referencia de acuerdo al estilo que voy a usar en algún momento para citar y para referenciar. Bien, entonces aquí de entrada yo puedo ver, por ejemplo, en esta referencia que me falta el año de publicación. Y para la norma APA 7, esto es un dato esencial, por eso me lo marca en amarillo. En cambio, en gris me muestra un dato opcional, que es el DOI. Y el DOI pues, es el número de identificación del artículo. Pero para el estilo norma APA 7 no es esencial, no es primordial tener este dato. Con los que están es suficiente para crear una cita bibliográfica. Entonces esto también es muy interesante para percibir de entrada que a veces nos pueden estar faltando datos que seguramente no capturó el gestor bibliográfico o que sencillamente no estaban en la publicación. Entonces, pues no está de más cerciorarnos nuevamente de esa referencia que capturamos y validar que todos los datos estén de acuerdo pues a la disponibilidad de esa información. Bien, ahora, cuando yo he guardado toda mi información en RefWorks, al costado izquierdo voy a encontrar algo muy importante y son las carpetas. Mis carpetas son pues una forma de organizar, de gestionar, de administrar estos datos y ustedes pueden crear todas las carpetas que sean necesarias. Muy similar a lo que hacemos en nuestro ordenador. Entonces acá yo voy a crear mi carpeta, test, una prueba y ahí creo mi carpeta. Entonces guardar. Bien, entonces ahí creé mi carpeta, acá la puedo identificar al costado izquierdo, de hecho ya tenía otra. Y lo que hago es ingresar o regresar a todas las referencias y acá empiezo a seleccionar, ¿no? Entonces yo quiero guardar esta y esta referencia en mi carpeta X. Entonces lo que hago es seleccionar y en la parte superior asignar esa información a una carpeta. Dentro de las carpetas, ustedes también pueden crear subcarpetas. Por ejemplo, tengo esta Córdoba, en donde he creado una serie de subcarpetas. Pueden crear hasta máximo 3 niveles de subcarpeta. Para crear la subcarpeta, lo único que debo hacer es ubicarme frente al título de la carpeta principal y en los 3 puntos añadir una subcarpeta. Renombrar la carpeta o compartir mi carpeta, porque también es una opción. Ustedes pueden compartir las carpetas con sus colegas para hacer pues un trabajo colaborativo. Cuando compartan carpetas, ustedes pueden asignarle ciertos permisos a esa persona a la que les va a compartir, ¿no? Que puedan editar totalmente sus referencias o simplemente que puedan visualizarlas. En algunas instituciones he visto como buena práctica que los docentes lo que hacen es guardar toda la bibliografía básica de su clase en una carpeta dentro de RefWorks, junto con los archivos PDF o con los enlaces. Y lo que hacen los docentes es compartir esa carpeta a sus estudiantes para que ellos tengan ahí a la mano toda la bibliografía que se va a utilizar durante el curso. Entonces, de alguna manera se cercioran de que todos están pues trabajando, están sintonizados con la misma información, ¿no? Que todos tienen a la mano la información y pues que en algún momento no va a haber ningún pretexto de por qué no encuentro esta información. Bien, ¿qué también puedo hacer con mis carpetas? También las puedo organizar. Las puedo organizar en orden alfabético en una tuzeta, pero también puedo personalizar el orden de mis carpetas. Entonces puedo, como dice, arrastrar y soltar. ¿Y eso qué significa? Que yo puedo seleccionar mi carpeta y arrastrarla y ubicarla pues en cualquier otro lugar. Entonces acá yo estoy jugando con el orden de las carpetas y eso también pues hace parte de la personalización de lo que yo estoy consolidando en mi cuenta de RefWorks. Bien, y otra forma de organizar los datos es
usando los proyectos. Dentro de RefWorks vamos a encontrar en la parte superior frente a su logo un proyecto por defecto que se llama un Title Project, pero ustedes también pueden crear otros proyectos. Y crear otros proyectos es como crear una máscara de RefWorks totalmente en blanco. ¿Qué quiere decir? Entonces, como digo, por defecto todos tenemos este proyecto, un Title Project, pero yo voy a gestionar otros proyectos. Entonces yo ingreso a la opción de gestionar proyectos. Yo ya tengo pues otros proyectos creados previamente. Vamos a ver, acá tengo varios. Y lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto. Y este proyecto se va a llamar Uniminuto. Creo el proyecto. Cuando yo creo el proyecto, yo puedo compartir ese proyecto. Entonces, supongamos yo voy a compartir este proyecto a las 50 personas que estamos en la sala. Entonces, yo ingreso a la opción de compartir proyecto. Obviamente, todos ustedes deberían ya tener una cuenta creada en RefWorks o de lo contrario, pues no van a poder ingresar al proyecto. Bien, ingreso todos los correos electrónicos y eso es todo. Cuando yo entre al proyecto, yo como propietaria y ustedes como invitados, esto es lo que van a ver. Es como si fuera una cuenta en blanco, nueva, totalmente en RefWorks. No hay carpetas, no hay referencias, no hay absolutamente nada. Y todos a los que les haya compartido el proyecto, todos ustedes tendrían la libertad y todos los permisos para crear carpetas, guardar información, eliminar información, etcétera, etcétera. Entonces es como una cuenta compartida entre todos. Muchas veces se utilizan para, por ejemplo, proyectos de ciertas clases, crean su carpeta, su proyecto y dentro de su proyecto crean X carpetas y pues trabajan varias personas en el mismo proyecto. Entonces siempre consideren pues esta opción que a mi modo de ver es bastante práctica. Voy a ingresar a mi cuenta, a mi proyecto original. Y eso son algunas de las consideraciones que ustedes pueden revisar estando en RefWorks. No son todas y no las vamos a abordar todas porque ya, de hecho, vamos un poco lejos del tiempo que habíamos definido. Pero pues la invitación es que con estas bases ustedes ya empiecen a identificar otras funcionalidades que puedan ser de gran ayuda para su proceso con el gestor bibliográfico. Ahora hablemos propiamente de la referencia bibliográfica basándonos en los complementos que instalamos al inicio de la sesión en nuestro documento en Word. Entonces, acá vuelvo a mi documento en Word, tengo el right hand side y tengo el RefWorks Citation Manager. Vamos a hablar primero del right hand side que está previamente instalado y lo encontramos en la tira de herramientas del Office del Word. Entonces, cuando ingresamos al right hand side, y voy acá a ampliar un poco más, no lo amplío del todo porque esta barra del Teams no me deja trabajar bien. Entonces, cuando estemos en RefWorks, en el right hand side, debemos primero iniciar sesión. Esto es lo primero que debemos hacer. ¿Con qué datos inicio sesión? Pues con los mismos datos con los que creo la cuenta en RefWorks, su correo completo institucional y la contraseña. Bien, yo ya he iniciado sesión y lo que voy a hacer posterior es sincronizar mi base de datos. ¿Por qué? Porque yo acabé de guardar una serie de referencias en mi cuenta de RefWorks. Si yo las quiero recuperar en mi documento en Word, debo sincronizar esos últimos datos que acabé de almacenar. Entonces, doy clic acá en esta opción de sincronizar, mi database. Y posterior, si yo tenía almacenadas las referencias en un proyecto, por ejemplo, en el proyecto de Uniminuto, debería tener que cambiar, ¿no? El proyecto en Change Project, debería pues seleccionar el proyecto donde está la información con la que voy a trabajar. Entonces, pues por defecto yo ya tengo la de un Title Project. Bien, ahora, considerando esto, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso pues es el más arduo, que es el que ustedes hacen en su proceso académico y es crear conocimiento, crear contenido. Y acá, supongamos, me estoy inventando pues un arduo texto de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, supongamos que esta frase, este párrafo, yo lo tomé de un artículo. Entonces, si voy a citar en Norma APA,
Ya sabemos que parte de las directrices de la norma APA es que encerremos pues, cierta cantidad de palabras entre comillas. Entonces, si esto es lo que voy a citar en norma APA, lo primero que debería hacer es definir el estilo de referencia bibliográfica. Entonces acá voy a seleccionar norma APA 7, que es el que voy a usar. Ustedes pueden usar los demás estilos que hayan usado por defecto en algún momento o seleccionar otro estilo. Ya definí norma APA 7, ubico el cursor al final de la frase, del párrafo, de la cita, y lo posterior que voy a hacer es darle clic en la opción insertar citación. En la opción de insertar citación voy a darle clic en la opción que dice insertar nuevo y me va a mostrar todas las carpetas que yo tengo y pues toda la información que está consolidada en cada una de esas carpetas. Cuando yo ingrese a este espacio, entonces voy a seleccionar, por ejemplo, mi carpeta de ProQuest y acá tengo varias referencias. Entonces, supongamos yo voy a citar en primera instancia este. Lo selecciono. Tengo una segunda sección y es editar la referencia. Y acá es donde yo puedo suprimir el año o el autor. Entonces acá puedo suprimir, acá lo vemos en el preview, suprimir el año o suprimir el autor, ¿no? Porque hay veces que, bueno, de acuerdo a la cita, pues solo necesitamos el año o el autor y también pues depende del estilo. Entonces por defecto pues yo voy a dejar los datos completos. También pueden habilitar esta opción, el Make Footnote, que significa insertar la cita en el pie de nota del documento. Y también pueden solo insertar la bibliografía, no la cita, sino únicamente la bibliografía. Entonces yo voy a dejar estos datos tal y como están, no los voy a alterar. Y lo que hago al final es darle OK. Y ahí ya me insertó la cita. Voy a hacerlo nuevamente. Insertar cita, insertar nuevo, busco otra referencia. Acá alguna que esté completa. Le doy OK y eso es todo. Para la bibliografía me ubico al final del documento, naturalmente, y posterior voy a ingresar a la opción que dice opción pues de bibliografía, inserto la bibliografía y obtengo la bibliografía de las citas que inserté previamente. ¿Qué pasa si necesito insertar otro documento? Pues no pasa nada. Básicamente ubicamos nuevamente nuestro cursor, inserto la cita, voy a insertar otra cita rápidamente para ejemplificar. Le doy OK y él ya me la va a agregar en mi bibliografía. Entonces, como pueden ustedes identificar, el proceso es mucho más ágil, mucho más rápido. Estamos pues de alguna manera asegurándonos en la calidad de nuestras referencias bibliográficas y todo esto es posible pues gracias a las opciones que nos da RefWorks en su complemento. ¿Alguna pregunta, Oscar, relacionado con esto? Recuerden que pueden usar el chat. Hay una persona que está levantando la mano. Correcto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, lo que sucede es que estoy pues tratando de instalar el RefWorks Manager debido pues a que no tengo como la licencia de Microsoft. Y cuando lo voy a hacer, dice que necesito iniciar sesión, inicio sesión y dice que la cuenta no es permitida. Ingreso con la del correo institucional y dice que la cuenta no es permitida. Y no me deja acceder a nada más. Vale, entonces hagamos una cosa. A mí me queda muy difícil soportar tu caso así. Por ende, te voy a pedir que me envíes una captura de pantalla, tu correo, a este email que te estoy poniendo en pantalla. training@procos.com. Vale. Y con eso te puedo pues brindar soporte, ¿vale? Bueno, acá una arroba. Acá, arroba. Training. @proquest.com. Vale, perfecto. Muchas gracias, Daniela. ¿Alguna otra pregunta, comentario?
Sí, sí, aquí hay una inquietud por el señor Wilmer. ¿Es necesario activar el complemento para utilizar RedWord en Word? Sí, es esencial. Es esencial porque es la única forma en que se sincroniza. Entonces puedes o instalar el right hand side o como lo está haciendo Daniela, que está usando el RedWord Citation Manager. Cualquiera de las dos versiones es totalmente viable. Entonces primero pues hacer eso y luego sí insertar la cita. Eso va a ser esencial. De lo contrario pues no vas a poder jalar los datos, ¿no?, que tienes en RedWord en tu documento en Word. Bien. No, por el momento no hay más inquietudes, Natalia. Muchas gracias. Bien, entonces para cerrar, ahora veamos cómo funciona. Voy a dejar acá el correo. ¿Cómo funciona nuestro RedWord Citation Manager? El complemento que jalamos de la tienda del Office, ¿no? Entonces, para esto, instalamos previamente, como lo vimos al inicio de la sesión, le doy clic en RedWord Citation Manager. Voy a iniciar acá mi sesión rápidamente. La clave. Esperemos. Así. Entonces, cuando iniciemos sesión, vamos a seleccionar la opción que dice New RedWords. ¿Por qué? Porque esta es la versión que ustedes están suscribiendo. Nosotros tenemos dos versiones de RedWords. Una es Legacy, que es una versión antigua, muy antigua de RedWords, y no la hemos sacado al mercado porque hay muchas instituciones pues, que aún conservan esta edición. Entonces, por favor, siempre que ingresen acá, seleccionen New RedWords. Y esto lo tienen que hacer una única vez. Les va a mostrar un mensaje importante. Estos mensajes son habitual que los muestre porque están relacionados con las actualizaciones que hacemos cada martes, cada segundo martes durante todos los meses del año. Todos los meses del año hacemos algún cambio, alguna actualización, alguna mejora muy obvia en la interfaz o una mejora a nivel de diseño, ¿no?, de configuración de la plataforma. Entonces, pues es importante que ustedes le echen un ojo a estos mensajes. Si yo cierro mi Word, si cierro aquí RedWords, no va a cerrar la sesión. Entonces, si ustedes de entrada están trabajando, por ejemplo, en un equipo que no es el suyo, al final pues cierren la sesión. Esto lo pueden hacer a través de las opciones del RedWords ubicado en este módulo, en estas tres líneas en el menú, y aquí podemos cerrar nuestra sesión. Bien. ¿Qué más vamos a encontrar en este menú? En este menú vamos a encontrar los estilos de cita. Entonces, él ya de una vez me captura que el último estilo en el que yo estaba trabajando es 7ª edición de APA. Si ustedes no quieren trabajar APA, pues buscan el otro estilo que requieran para emplear en su documento. Bien. Lo otro que vamos a hacer es identificar nuestro proyecto, capturar o definir en qué proyecto tenemos nuestros datos. También está la opción de activar o desactivar la bibliografía. Yo por defecto la voy a dejar desactivada. Tenemos la posibilidad de cambiar el idioma del menú del Citation Manager. También tenemos acá un enlace directo que es al Ex Libris Knowledge Center, que es nuestro sitio web donde guardamos videos, guardamos presentaciones, guardamos notas de actualizaciones del gestor. Así que también los invito a participar o consultar este sitio. Y tenemos nuestro canal a soporte. Acá les lleva directamente a su correo para que envíen un email directamente al equipo de soporte. Sin embargo, si bien ustedes lo pueden hacer porque definitivamente cualquier persona le puede escribir directamente a soporte, no es el único canal. Muchas veces, y creo que por protocolo o por procesos de comunicación en Uniminuto, lo que ustedes deben hacer es reportar esto directamente a biblioteca y biblioteca pues escala el caso a soporte. Entonces, la recomendación pues es esa, si no, ustedes igual tienen toda la autonomía de hacerlo. Bien, ahora voy a regresar al home, que es la lista de referencias, y lo otro que ustedes deben percibir son las carpetas.
que las vamos a encontrar acá donde dice todas las referencias. Acá es donde nosotros podemos identificar todas las carpetas que hemos creado en algún momento y donde están consolidadas nuestras referencias. Entonces, el paso a seguir es que ubicamos nuestro cursor donde vamos a insertar la cita. Luego, identificamos la referencia que vamos a citar y literalmente le doy clic donde dice citar esto. Eso es todo. Bien, si se fijan es muchísimo más fácil, mucho más intuitivo el proceso. Recordemos, selecciono la carpeta. Después de seleccionar la carpeta con mi cursor, cito esto. Y así lo puedo hacer infinidad de veces cuanto lo requiera. Solo citas. Ya cuando queramos la bibliografía, lo que hacemos es ubicarnos al final de nuestro texto, regreso al menú y activo la bibliografía. Bien, por eso no la había querido activar desde un inicio, porque a veces las personas se confunden, ¿no? Entonces ven tanto la cita como la bibliografía y muchas veces esto puede ser pues causal de que haya un error, ¿no? En algún momento. Porque pues se confunde literal. Entonces, si queremos seguir insertando pues otras referencias, solo es que inserten la referencia y también la cita, ¿no? Y una vez insertan la cita, pues se va actualizando la bibliografía. ¿Qué pasa en este punto? Que ustedes pueden cambiar el estilo bibliográfico, tanto en Reference Citation Manager como en el Right Hand Side. Si yo ya inserté todo en APA y, por ejemplo, mi tutor, mi colega o lo que sea me dice, no, no tienes que citar en APA, sino en Vancouver, por ejemplo. Pues sencillo, voy a estilos bibliográficos y modifico mi estilo. Entonces acá voy a buscar Vancouver. Ay, Dios. No está tan rápido como quisiera. Voy a buscar acá rápidamente mis estilos favoritos. Le doy a actualizar y él me cambia todo, tanto la cita como la bibliografía. Y esto no solo lo va a hacer, como dije, en el Reference Citation Manager, sino en el Right Hand Side. Una vez ustedes insertan la cita y la bibliografía, tienen la libertad de cambiar en cualquier momento el estilo y pues el documento se va a ajustar con base al estilo que seleccione. Eso es a grosso modo. Sé que es mucha información y definitivamente esto requiere de práctica, pero como sabemos la sesión está siendo grabada, así que ustedes pueden visualizarla posterior para seguir este paso a paso que les estoy presentando. En todo caso, pues también los invito a que consulten nuestro canal en YouTube, que se llama New Reference. Acá lo tenemos. New Reference es nuestro canal en YouTube. Es fácil de buscar y está todos los videos esenciales, básicos, ¿no? Por ejemplo, de cómo ingresar por primera vez, cómo crear una cuenta, cuáles son las funcionalidades o las opciones básicas del gestor, cómo exportar las referencias, cómo crear una referencia, cómo editar la referencia. Estos videos son bastante cortos, ustedes de hecho pueden apreciar aquí el tiempo y son muy prácticos porque muestran podemos visualizar la ruta que sigue o que nos está proyectando nuestro equipo de Reference. Entonces, pues esa es la invitación para que puedan apropiarse mucho más del gestor bibliográfico. Bien, eso pues era lo que quería compartir en esta oportunidad. En esta sesión, sé que nos pasamos un poco más del tiempo, igual aprecio a todos los que estuvieron conectados a lo largo de la sesión. No sé si tengan alguna pregunta. Recuerden que pueden activar el micrófono. Siéntanse en la libertad de hacer cualquier pregunta. Nada es obvio en este punto. Entonces, ¿los escucho? No, por el momento no hay inquietudes por el chat, Natalia. Vale, muchas gracias. Bueno, si no tienen preguntas, de nuevo muchísimas gracias al equipo de la biblioteca, a Oscar por ayudarme como panelista en esta sesión, a Fernando por la invitación y por la gestión y claramente a todos ustedes por participar de este webinar. Cualquier inquietud adicional,
ya saben dónde localizar a soporte. De hecho, igual les voy a dejar acá el correo de soporte. Es este, refworks.support@exlibrisgroup.com. Y mi correo es training@proquest.com. Cualquier inquietud o incluso si necesitan reforzar un poco el tema de capacitaciones. Algunos docentes escriben directamente para formar a los equipos, pero como digo, pues está el equipo de biblioteca, que es un contacto directo, ¿no? Y seguramente ellos los pueden apoyar de forma inmediata. Así que también, por favor, contacten al sistema de bibliotecas de la Universidad Minuto de Dios. De nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes. Les deseo un feliz fin de semana, una feliz tarde y gracias a Oscar por la intervención, por el apoyo durante la sesión.